Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y podcast. Nos alegra mucho que estés aquí. Nuestro deseo es compartir mensajes que fortalezcan tu fe, inspiren tu vida y acompañen tu caminar con Dios. Si este contenido bendice tu vida, recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo juntos en cada episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Contentos? Sí, me da mucho gusto. Y luego el clima está agradable, no está calientito el día de hoy. Entonces, bueno, me da un gusto estar aquí, me da un gusto tenerlos a todos aquí. Y bueno, como ustedes saben, hemos estado con una serie, con una serie de predicaciones. ¿Cómo se llama la serie? Somos uno. ¿En qué texto nos hemos estado basando? Efesios capítulo 4. Les lo hace como niño de escuelita, ¿verdad? Muy bien, así 4. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie de Somos Uno. El día de hoy el tema va a abarcar de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Entonces vamos a estar solo en ese texto, Efesios 4, 17 al 24. Y la predicación de hoy se llama Ya no como antes. Ya no como antes. Entonces voy a estar usando la Reina Valera. ¿Cómo dice el encabezado que está ahí en sus Biblias? La nueva vida en Cristo. Muy bien. Miren, en un taller de restauración de vehículos, de autos clásicos, hay dos vías para restaurar un vehículo. ¿Cuáles son esas dos vías? Vamos a pensar que tengo un carro que está oxidado, que está sucio, la tapicería está rota, está picada la carrocería, el motor ya está a punto de dañarse. Y existen dos vías. La primera vía es darle una chaineadita, es decir, solo por encimita. Le quito la tapicería, le doy una raspadilla rápida y le doy una pintada. La segunda vía, lo que hacen los talleres más profesionales, es quito todo lo oxidado, las piezas que están dañadas las retiro, los tornillos los cambio, quito los asientos, quito la tapicería, limpio toda la tapicería o la retiro, vuelvo a poner nueva, pongo los asientos nuevos o retapizados, le cambio el tablero, le raspo hasta el fondo al metal y luego le pongo pintura buena. Esos son los dos medios, no hay más. A la vista, ¿hay alguna diferencia? Para el ojo experto no hay diferencia, el carro se ve bien. Pero una vez que pasa un año, sucede algo. El vehículo que tuvo una restauración superficial empieza a dar problemas. Ya se le revienta un tornillo, se le revienta una banda, se le vuelve a picar la pintura, se infla la pintura. El que fue restaurado completamente, ¿qué le pasa? Nada. Hay una diferencia en costos. Una restauración rápida, 20, 30 mil pesos. Una restauración profunda, 100 mil, 120 mil, más. ¿Sí me explico? ¿Por qué les digo esto? En el texto que vamos a ver hoy, de Efesios 4, 17 al 24, Pablo ataca este tema. Vamos a leer el texto. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces aquí estamos viendo que Dios está pidiendo una restauración completa. ¿Y a quién se la exige? A nosotros. Dios no es una persona que te diga, lo vamos a empastar y lo vamos a pintar. Dios no es así. Dios busca la renovación. Amén. Miren, la carta de Efesios. ¿Qué sucedía en la carta en Efesios? Bueno, Pablo estaba prisionero, ya lo hemos comentado. En Efesios había una división entre los judíos y los gentiles. La iglesia mayoritariamente ¿quiénes eran? Los gentiles. Había más gentiles. Entonces Pablo, sabiendo que había una división y sabiendo que los gentiles al convertirse ellos ignoraban muchas cosas, porque el judío conocía el Antiguo Testamento, el gentil no. Entonces Pablo tiene que hacer en el capítulo 1, 2 y 3 un repaso de la doctrina cristiana para fomentar la unidad. Este repaso de la vida cristiana nos habla de quiénes somos en Cristo. Nos habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos habla que fuimos redimidos por su sangre. Nos habla del sello del Espíritu. Y nos habla de la próxima resurrección y que estaremos sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos un cuerpo con el Israel celestial. Amén. Eso es lo que repasa en el capítulo 3, del 1 al 3. En el capítulo 4, que es lo que hemos estado viendo con la serie Somos Uno, se toma entonces un giro práctico y decisivo. Y vimos en la primera predicación que Dios nos dotó de dones, de regalos. Y eso dotó es ¿para qué? Para la búsqueda de la unidad. Luego con el pastor Nestalí vimos cuál era el propósito de haber sido dotados, que era capacitar a la iglesia, que nos bendiciéramos unos a otros, que cuidáramos entre nosotros. Amén. El día de hoy viene el corazón de toda la enseñanza. Pablo pone todo junto y nos dice que tenemos que ser transformados para poder cumplir con el propósito que Dios nos dio y para poder ejercer esa unidad. Amén. La idea central del pasaje y la idea central de esta predicación, entonces, hermanos, es esta: nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo exige y al mismo tiempo produce una nueva manera de pensar y de vivir. No estoy hablando, hermanos, de una reforma superficial, porque esto es muy común dentro del cristianismo. Pensamos que el cristianismo se trata de ¿qué? De atacar una lista de pecados que sabemos que desagrada a Dios, que sabemos que no sirven, y nosotros queremos tener la lista y hacerle un check. Es un checklist. Soy muy enojón, entonces ya no me enojo. Y el día que logro no enojarme, reprimirme para no enojarme, le hago check. Me gusta la atención femenina y ando como los caballos. Y ese día hago check. Pero ¿qué pasa el día siguiente? Se me atraviesa alguien en el carro y le recuerdo todo menos a Dios. Y ya, perdí, ¿no? Hay que deschecar eso. Como en las empresas, ¿no? Días sin incidentes, 0. ¿Así funciona la vida cristiana? Así nos enseñaron que funcionaba.
Nos dicen que tenemos que actuar como cristianos. Hay una iglesia en la Ciudad de México que cuando tú te conviertes te entregan un manual. Y el manual, tal cual el título dice, cómo actuar como cristiano. ¿Sabes qué ha pasado con esa iglesia? Todos los líderes y servidores actúan como cristianos en el domingo. Y en sus casas hay un desastre y ha habido varios escándalos. Uno de los escándalos es que el hijo del pastor, pues, estando casado, embarazó a una chica. Uno de los escándalos. ¿Y saben qué hicieron? Encubrieron al hijo del pastor y dañaron a la chica. El cristianismo no se trata de actuar, no es lo que propone Pablo, no es lo que Cristo propuso. Se trata de transformación. Hay dos conceptos que tenemos que aprender para la vida cristiana, hermanos. Una es la reformación y otra es la transformación. ¿Y cuál es la diferencia? Reformar es tomar algo y darle otra forma, una chaineadita que parezca que es cristiano. La otra es la transformación. ¿Qué es transformación? Es tomarlo y su sustancia misma cambiarla por algo nuevo, nuevas criaturas. Eso vino Cristo a hacer, entre tantas cosas. Amén. Es importante que entendamos la diferencia. Dios no nos vino a reformar. Dios nos da la posibilidad de transformarnos, de renovarnos. Amén. Y para verlo con claridad, este texto que vamos a estudiar tiene esos tres movimientos. Primero, versículo 17 al 19, hay un diagnóstico de la vida sin Cristo. Segundo, tenemos el fundamento de la vida nueva del versículo 20 al 21. ¿Cuál es el fundamento para ser cambiado? Y tercero, del versículo 22 al 24, nos dice cómo sucede esta transformación. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer versículo 17. Vamos a ir texto por texto, poco a poquito. Entonces dice versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor. Es bien interesante lo que Pablo hace aquí. Esto digo y requiero. Pablo está dando una opinión personal. ¿Está sugiriendo? Está usando su autoridad apostólica para exigir algo. Esto es un no negociable para los creyentes. Amén. Entonces esto es para nosotros, no es algo negociable. Y continúa: que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles. Fíjense, hay algo bien curioso con el verbo andar. Pablo no es la primera vez que usa el verbo andar. En otros textos lo hace. Por ejemplo, en el 4.1, Efesios 4.1 dice: andad como el signo de la vocación. En el 5.2 dice: andad en amor. En el 5.8 dice: andad como hijos de luz. No está hablando de actos aislados. Cuando Pablo dice y ordena: ya no andéis como los otros gentiles, ¿qué está diciendo? Está diciendo que no lleves un patrón sostenido de una conducta que no agrada a Dios. Ya no andes. Cuando tú caminas, cuando tú andas un camino, ¿qué es lo que haces? ¿Doy un paso y ya llegué a la ciudad donde quería? Tienes que ser constante. Lo que Pablo está diciendo: ya no seas constantes en esos caminos cerrados. Ya no lo sigas intentando. Amén. Y luego dice: como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí Pablo introduce el tema de lo que queremos hablar. Él apunta a algo
¿Qué es lo que hace que andemos, que caminemos, que continuemos de forma equivocada? Él apunta a un tema: la mente. La mente. Y empieza con la vanidad de su mente. Y esto me recuerda a Romanos 1:21, ¿no? Cuando dice que se envanecieron. ¿En qué? En sus razonamientos. Y luego de ahí dice, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Él sigue con el tema de la mente. ¿Por qué él está con el tema de la mente, hermanos? Hay algo fundamental en la mente. Según lo que tú crees, es como te comportas. Eso es un hecho. Tus creencias rigen tu comportamiento. ¿Y a qué me refiero con creencias? Miren, cuando nosotros estábamos chiquillos, nosotros veíamos a papá o a mamá hacer, decir o comportarse de alguna manera. Y esas enseñanzas se quedan en nosotros. Muchas veces escuchamos a alguien decir: el que no tranza, sí se la saben. Amén, dice una. El que no tranza, no avanza. Y una persona que escucha ese comentario de papá y mamá, llega a Cristo y mágicamente desaparece esa creencia de su corazón. No es un acto de magia. Todos llegamos con una mente entenebrecida a Cristo. Todos llegamos con engaños, con creencias que lastiman la vida cristiana y lastiman a otros. Y por eso vemos cristianos que cuando van y hacen un trámite, luego dicen: pues de ¿cómo nos arreglamos? ¿Cómo agilizamos esto? Entonces, caray, ¿con qué naturalidad? ¿Con qué naturalidad? Una mujer le decía a sus hijas: tengan cuidado, todos los hombres son malos. Todos los hombres son malos. Y esta persona vino a Cristo y no puede llevar un noviazgo ni un matrimonio sano, porque vive con la constante desconfianza de que ¿qué? Mentes entenebrecidas. Quisiéramos que cuando llegamos a Cristo todo sanara rápido, inmediato, de la noche a la mañana. Pero no funciona así, hermanos. Todo el sistema de creencias que papá, mamá nos heredó, que ellos recibieron de otras personas, que ellos a su vez recibieron de otros, esas las traemos. A eso se refiere con la mente entenebrecida. Y dice: por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué es esto de la ignorancia? Falta de conocimiento. Nosotros llegamos a Cristo y tenemos nuestra mente lleno de ¿qué? De creencias que nos producen temor, nos producen miedo, nos producen enojo, nos producen frustración y deseos de pecar, y endurecen el corazón. Todos llegamos hacia Cristo, pero la clave ahí está. Dice que por la ignorancia, falta de conocimiento. Por eso cuando uno llega a Cristo, ¿qué es lo primero que debe recibir? Discipulados. Enseñarles a ser devocionales, a enseñarles a depender de la palabra, dejar de ignorar, comparar el sistema de creencias que nos heredaron nuestros padres, la sociedad, la familia, nuestra cultura, compararla ¿con qué? Con la palabra. Generar un nuevo sistema de creencias. La voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Tenemos que hacer esto. Y dice: por la dureza de su corazón. Y esto es interesante, hermanos, porque muchas veces nuestro corazón es duro a la palabra. Y cuando la palabra nos confronta, duele,
lastima. No nos gusta que nos digan las verdades. Lo dicen, no, es que el pastor se la pasó apedreando. No, no son pedradas. Tu corazón está durito. Por eso duele como pedrada. ¿Sí me explico? Pero ¿qué hay que hacer con eso? ¿Enojarse? No. Decir, ¿por qué me dolió? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me está hablando? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Sí me explico? Ese es el camino, hermanos. Y viene lo difícil. Siguiente versículo. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una vez que tú no quieres soltar tu sistema de creencias, que prefieres decir, no, es que el pastor es muy exagerado, es que el pastor es muy santurrón, no, es que la Biblia fue escrita hace siglos y eso ya no aplica. Todos esos son pretextos para no dejar que la palabra trabaje en nosotros. Se endurece nuestro corazón. ¿Y qué pasa con la dureza de corazón? Produce insensibilidad. Produce insensibilidad. ¿Y saben cuál es el problema cuando llegamos a la insensibilidad? Que la insensibilidad produce pecado. Y por eso ahora se nos hace tan fácil, por ejemplo a los jóvenes, se les hace tan fácil fornicar. Amor es amor. Y Dios es amor, hay que darnos amor. ¿Sí me explico cómo llegaron a eso? Entonces, ¿qué onda? Es que al final me voy a casar con él. Nos volvemos insensibles. Cosas que nos deberían de doler. Nos debería doler el pecado. Lo disfrutamos, lo gozamos, lo buscamos y nos perdemos en él. Y la palabra es muy clara. ¿Qué produjo eso? La dureza del corazón, porque no queremos soltar nuestro sistema de creencias antiguo, hermanos. Hermanos, para reafirmar este primer punto del diagnóstico, el pecado es ante todo un asunto no de conducta externa, sino de ¿qué? Es una consecuencia final de una mente que se ha oscurecido día con día. El pecado es resultado de una mente entenebrecida. No basta con cambiar hábitos, hay que cambiar el alma. Amén. ¿Cuál es el fundamento para este cambio? ¿Qué nos dice Pablo? Empieza el versículo 20, mas vosotros. ¿Por qué empieza así? Porque Pablo está haciendo un cambio de línea. Esto es los que no creen, pero ustedes, cristianos, hijos de Dios, marca una línea divisoria. Mas vosotros, lo que dice, no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. Y está bien curioso cómo lo dice. A Cristo. No dice, no habéis aprendido así de Cristo, o sobre Cristo, o acerca de Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué connotación es esa? ¿A qué se refiere? Es bien interesante porque cuando uno aprende sobre algo, es algo teórico. Yo ya he usado este ejemplo en algunas ocasiones, ¿no? Hay quien dice, yo conozco París. Y lo primero que uno piensa, fue a París. Dice, no, yo he leído mucho de París y he visto fotos de París. Y, a ver, espérame, entonces, ¿sí conoce París o no? Curiosamente en la vida cristiana, si sabemos mucha Biblia, sí decimos, conoce a Dios. Y no necesariamente. Podemos tener mucha teología. La teología es buena, pero tenemos que dejar que esa teología
baje, transforme, renueva. ¿Sí me explico? Pablo cuando dice a Cristo, no dice sobre Cristo, no es teóricamente conozco. Todos sabemos qué tenemos que hacer y no hacer, ¿no? ¿La fornicación es mala? Ay, Dios. Y hoy regresémonos 2 pasos. En teoría todos sabemos qué es malo y qué es bueno, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. ¿Robar es malo? En teoría lo sabemos, de repente se nos hace fácil, ¿no? ¿Por qué esa disonancia? ¿Por qué esa diferencia? Y la clave está así, a Cristo. ¿Qué significa esto? Miren, cuando alguien quiere aprender herrería, ¿se va a la universidad? ¿A dónde se va? Con el maestro herrero, te vas de chalán. Cuando quieres aprender mecánica, ¿te vas primero a la universidad? No, normalmente no. ¿Arrancas con quién? Con el mecánico. Te vuelves chala, le aprendes a el herrero, le aprendes a el mecánico. ¿No habéis aprendido así a Cristo? Hermanos, aprender de Cristo no es lo mismo que aprenderle a Cristo. Hay que ser discípulos de Cristo. No se trata solo de memorizar la Escritura, no se trata solo de estudiar teología, se trata de aprender directamente del Maestro creencias, actitudes, el amor, la intensidad, el poner límites, el ser duros cuando se requiere ser duros, el ser amorosos cuando se requiere ser amorosos. Es aprenderle a la persona. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el fundamento de la transformación? ¿Saber mucha Biblia? Que sí es importante hacerlo. Pero ese es el fundamento de la transformación. Es estar en Cristo, es tener comunión con Cristo, es caminar con Cristo, es orar a Cristo. Por eso es importante la oración. Es dejar que Cristo sea real y vivo a tu vida. Amén. Dice, así en verdad le habéis oído. Y esto es bien interesante. Si en verdad le habéis oído. A veces aquí predicamos y a la siguiente semana decimos, ¿de qué predicó el pastor? Si en verdad le habéis oído. ¿Cuál es la intención de escuchar una predicación? ¿Cuál es la intención de hacer un devocional? ¿Cuál es la intención de estudiar teología? ¿Saber más? ¿Reformarnos a través de qué? De conocer más a Cristo. ¿Sí me explico? Esa es la intención. Ver a Cristo detrás del libro. Ver a Cristo detrás del texto. Por eso dice, si en verdad le habéis oído. Y luego dice, y habéis sido por Él enseñados. Y esto es bien interesante porque luego dice, es que el pastor dijo. ¿Saben cuál es la mejor manera? La manera bíblica. Que lo que este mono está diciendo. ¿Dónde está el otro mono? Ya se me perdió. Se tome y se compare con la palabra. Como los de Berea. ¿Qué dice de Berea? Que escudriñaban, revisaban lo que Pablo les decía, a ver si era cierto. ¿Cómo vas a aprenderle a Cristo si no le preguntas a Cristo? Es que el pastor dijo, y te quedas con lo que el pastor dijo. ¿Y en qué momento Dios te dijo a ti? ¿En qué momento bajaste la enseñanza? ¿Me explico? Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en
Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús, hermanos? Es su palabra. Amén. Es su palabra. Ya se me traspapeló aquí, pero en Juan 17:7, Juan 17 nos dice: enséñanos tu verdad. ¿Y luego qué dice? Tu palabra es la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Ahí recibimos la verdad. Y dice también en Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es un cambio de hábitos, no es un esfuerzo, no es un checklist. Es someter nuestra mente a la palabra de Dios y a la vida de Cristo misma. Amén. Entonces, la clave de toda transformación cristiana genuina, hermanos, no es solo disciplina, que sí se ocupa, pero es convivir con la verdad, con Cristo mismo. Amén. Finalmente, ¿cómo se logra esta transformación? La transformación en 3 movimientos, hermanos. ¿Qué nos dice el versículo 22 al 24? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa despojarse? Quitarse la ropa, ¿no? Vemos al sumo sacerdote Josué, ¿sí se acuerdan? Zacarías. Está todo andrajoso, todo sucio, y dice que el Satanás lo estaba acusando y él es despojado y vestido como sacerdote, dignificado por la figura de Dios. Y de eso se trata, hermanos. ¿Qué es despojarse del viejo hombre? Es aceptar que tus creencias están mal. Oye, pero es que pues es un soborno, pero está mal. Ni modo, aguanta vara. El ayuntamiento aquí tiene un amigo mío en friega por un trámite que no se puede lograr, y él está aguantando vara. Ni modo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en quién está. En Dios. Amén. Despojarse se refiere a aceptar que mi sistema de creencias está mal. Oye, pero es que siento bien bonito que... No se trata de sentir bonito. Se trata de saber que está mal. Oye, pero yo no hago daño a nadie con esto. No, sí, te estás dañando a ti porque no estás dejando que Cristo renueve tu ser. Tenemos que ser honestos. ¿Quieres cambiar? Despójate, acéptalo. A veces tampoco nos despojamos porque nos da mucha vergüenza. Tenemos actitudes que nos avergüenzan tanto que preferimos ocultarlas para que nadie se dé cuenta, ni yo mismo, porque me duelen tanto. Pero no, el primer paso es despójate, acéptalo. ¿Hay alguien aquí que sea perfecto? ¿Qué pasa si me doy cuenta de toda mi actitud vergonzosa? Pues no pasa nada. Llévalo a los pies de Cristo. No lo escondas, no finjas. Amén. Miren, el viejo hombre no es una suciedad superficial. Dije, despojaos del viejo hombre. Pero el viejo hombre no es algo superficial, es algo que te carcome desde adentro, es algo que se pudre, es un cadáver que tú estás cargando y te está carcomiendo el alma. Por eso hay que despojarnos de él. Segundo, versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí es algo bien interesante: renovaos en el espíritu de nuestra mente. Pero lo interesante es la palabra, el griego, que se usa para renovar.
es un presente continuo. Y esto encaja perfectamente con el resto de la Escritura. Constantemente nosotros tenemos que buscar la renovación de nuestra mente todos los días, todos los días. Por eso en Romanos dice que tengamos nuestro culto racional. Y en Romanos dice que transformemos nuestra mente. Por eso en Lucas dice: toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Qué dice? Hoy sí y mañana no. No, cada día. Y encaja con esto. La renovación, ¿cuándo tiene que ser? Siempre, todo el tiempo tienes que estar exponiendo tu sistema de creencias con la palabra de Dios. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Cada tiempo. Y finalmente dice, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se hace eso? A través de la palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? Por la palabra. Por eso es que insistimos tanto. La vida cristiana, por eso desde que llegamos se les dice: estudien la Biblia, oren. Estudien la Biblia, oren. Estudien la Biblia, oren. Estos latosos que tanto traen, ¿no? Es parte de la vida cristiana, es del día a día. ¿Saben por qué hay tanta enfermedad mental el día de hoy? Nos hemos hecho más conscientes y más sensibles a los problemas mentales. Antes existían, pero decían: es que así es él. Ahora están diagnosticados. ¿Saben cómo combatir las enfermedades mentales? Con oración constante y estudio constante de la palabra. Amén. Si ponemos nuestras esperanzas en otras cosas, vamos a fallar. Ahora, ¿la terapia psicológica es mala? Es una herramienta. ¿Pero la terapia psicológica sana? No. Te ayuda a darte cuenta. Pero cuando tienes la basura en la mano, que ya te diste cuenta, ¿qué vas a hacer con esa basura? ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con la oración. ¿Sí me explico? Despojémonos, no podemos vivir con la basura. Nos humilla, el pecado nos humilla. El pecado nos doblega. El pecado nos vuelve miserables. El pecado destruye tu familia. El pecado destruye tus hijos. Tenemos que tomar en serio esto. Versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No estoy hablando, Pablo no está hablando de un producto moral. Me voy a esforzar por vestirme del nuevo hombre. No. Pablo está hablando de dejar que la obra de Dios continúe en el corazón. Miren, quiero que entienda algo. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Creó el universo. Cuando ese universo se corrompió, Dios envió a su Hijo para una nueva creación. Y somos nuevas criaturas a través de ¿quién? De Cristo. Creación.
Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para restaurar. Dios tiene el poder para continuar la obra que Cristo hizo a través del Espíritu Santo en ustedes. De eso está hablando Pablo, de dejar que la obra de Dios sea completa en ti. No solo estamos aquí porque somos salvos. Cristo murió en la cruz, ya soy salvo, que te vaya bien, voy a vivir mi vida y se acabó. No. Por eso la Escritura habla constantemente de que estemos a la estatura del varón perfecto. Parte de la obra redentora de Cristo es que nosotros podamos salvar, podamos ser transformados, podamos librarnos del pecado en la práctica. Dejemos el odio, dejemos la falta de perdón. ¿Qué es vestirse del nuevo hombre? Es dejar que Cristo haga su obra. Es así de sencillo. Exponte a la oración, exponte a la palabra y tírate al río de Dios. Dios es el río, tú eres la rama. ¿A dónde vas a parar? A donde Dios quiera. Aquí es donde sucede lo que la psicología no puede hacer. Aquí es lo que sucede, lo que cualquier medicamento no puede hacer. Es Cristo operando tu corazón desde la intimidad de tu cuarto, dándote poder para sanar y para ser transformado. A mis 21 años yo no podía sostenerle la mirada a una sola persona. El día de hoy yo puedo predicar y verle los ojos. Dios me transformó. Ahora quiero que entienda algo. ¿Saben cuán dañados estamos? Tenemos miles de cosas que no agradan a Dios. Miles. Yo le entregué una y es lo que estoy aprovechando. Pero hay que entregar todo. La vida cristiana es un proceso y hay que ir sanando paso a paso. La parte de mi autoestima casi está totalmente sanada, pero hay muchas cosas más que le debo a la gente, que le debo a mi familia y principalmente le debo a Dios. Y así estamos cada uno de nosotros. Pero Cristo, a través de Pablo, en Efesios, nos dio la clave. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Son 3 movimientos. Despojarnos, es decir, aceptar que nuestro sistema de creencias está mal. Segundo, es ¿qué, hermanos? Segundo es renovarnos a través de la oración y de la palabra de Dios. Tercero, aceptar lo que Cristo va a hacer por nosotros, dejarnos llevar, fluir. Y cuarto, disciplina. Tienes que ser constante. Dios no puede acabar la obra si tú estás interrumpiendo al maestro en el taller. Todos los días, cada día, continuamente. Yo les pregunto, de tu manera de vivir antigua antes de Cristo, ¿qué permanece hasta hoy y sabes que no debe estar? Eso que te hizo suspirar. Inicia con eso. Inicia con eso. En Cristo hay poder. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es poderosa para cambiarnos, para salvarnos, para transformarnos. Te pido, Señor, que podamos rendirnos completamente a ti a través de la oración,
a través de la palabra. Que podamos ir confiadamente delante de tu presencia cada día y rendirnos, Señor, ese pedacito de mí que no te agrada, Padre, y que eso me lleve a una transformación mayor. Te pido por cada uno de los que están aquí, para que podamos conocerte de manera personal, para que podamos rendirnos de forma constante, tomar nuestra cruz cada día, santificarnos a través de la palabra y buscar la santidad. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra mucho que hayas estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo en nuestra transmisión en vivo a las 11:30 am. Si estás cerca, será un gusto verte presencialmente a las 9:30 o a las 11:30 am. En nuestras redes puedes encontrar la ubicación de la iglesia como Iglesia Vida. Y si es tu primera vez conectándote, déjanos un comentario o envíanos un mensaje. Nos encantará conocerte. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos. Nos vemos el próximo domingo.